El camino para llegar a la Casa Blanca estuvo marcado por confrontaciones entre los dos candidatos que aspiraban llegar a la presidencia de Estados Unidos. Ambos cuentan con trayectorias políticas que han marcado la historia del país norteamericano. Donald Trump, quien en 2017 se convirtiera en el presidente número 45 de esta nación, ha sido una figura polémica que ha polarizado a la población, manteniendo un fuerte apoyo entre sus seguidores. Antes de llegar a la política, el neoyorquino, nacido en 1946, fue un destacado empresario en el sector inmobiliario y una estrella de televisión conocido por su programa El Aprendiz. Impulsivo, errático e impredecible, su política América Primero ha sido la clave central de su movimiento conservador. Actualmente enfrenta investigaciones legales tanto de las autoridades estatales como del Departamento de Justicia. Kamala Harris, por su parte, es una demócrata progresista y abogada estadounidense, hija de inmigrantes quienes participaron activamente en el movimiento por los derechos civiles. Cuenta con una larga carrera política, la cual se ha caracterizado por romper distintas barreras, primero como fiscal general de California y posteriormente en el Senado de Estados Unidos. Ha liderado la lucha por la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo, por la libertad para vivir a salvo de la violencia armada, la libertad de voto, y ha luchado por la conservación del medio ambiente. En 2020, se convirtió en la primera mujer y la primera persona afroamericana y de ascendencia india en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos. Hoy, los resultados favorecen a Donald Trump nuevamente en la presidencia de los Estados Unidos de América. Y pues ese es el contexto con el que llevábamos. Viri nos recordaba quiénes eran los dos candidatos que se contendieron la presidencia de los Estados Unidos. Y lo decía Viri, Donald Trump fue el presidente número 45, virtualmente será el presidente número 47. El primero segundo, en la historia, Ren César, en tener dos victorias en periodos no consecutivos y además el primero en la historia que va a ocupar la Casa Blanca en tener cargos criminales en su contra. Ren, ese es un poco del contexto con el que llegamos a esta jornada post 6 de noviembre. ¿Cómo estás? Bienvenida. Yo estoy sin comentarios, Beto. O sea, de verdad voy a ser muy sincera con nuestra audiencia. Yo pensé que iniciaríamos esta transmisión hablando de que era tiempo de mujeres. Lo vivimos en México, 2 mujeres en una contienda, donde sin importar el resultado, México tendría y tiene a su primera mujer presidenta. Creo que habría sido un escenario muy interesante, pero no estamos aquí para hablar de escenarios imaginarios, estamos aquí para hablar de resultados. César, nuestro invitado de hoy, César Diego Chimal, maestro en estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Aquí enfrente, César, bienvenido. Tenemos un contexto bastante complejo, empezando, por ejemplo, con estos estados columpio, que se les ha denominado así porque es así como se pueden inclinar por un partido, lo hacen por otro, son 7. Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Nevada y Arizona. Algo que veíamos en las elecciones de 2020 es que de estos 7, 6 votaron por Biden, se inclinaron por el Partido Demócrata, a excepción de Carolina del Norte. En esta ocasión los datos, Beto, César, parecen apuntar que los 7 quedaron con el Partido Republicano, un contexto bastante interesante. También tenemos esta parte de que es la primera vez desde 2004 que un candidato gana tanto el voto del colegio electoral como el voto popular. Muchos datos que tenemos que recuperar. César, bienvenido, qué bueno que estés con nosotros. ¿Cómo llegamos a este resultado? ¿Cómo hablamos de estas cifras, de estos estados rojos? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, la verdad es un placer estar acá. Yo creo que hay muchos elementos que analizar y justo un primer elemento que creo que tenemos que tener en consideración tiene que ver con pensar que este resultado es una continuidad de una política y por eso podemos enfrentarlo de una manera adecuada. Y bien es cierto que pensábamos obtener otro tipo de resultados, otro tipo de escenarios, pero sin duda también esto habla de la dificultad de analizar y la complejidad de entender el modelo que en los Estados Unidos se enfrenta a una crisis interna y que sin duda los resultados electorales responden a esa situación. Hay 3 elementos con los cuales a mí me gustaría iniciar. El primero ya lo mencionabas muy bien, es una victoria muy interesante porque en realidad no solo representó el voto del colegio electoral, sino también el voto popular. Es una cuestión importante porque incluso dentro de las perspectivas que se veían y que podían dar como un triunfo electoral a Donald Trump, se pensaba que él no podía ganar el voto popular y que entonces no lo había hecho. Exactamente, y entonces que eso podría de alguna manera seguir manifestando un poco del discurso demócrata en términos de esta división del país, en esta situación que de alguna manera se encuentra muy polarizada.
Si bien es cierto, tampoco es que haya un resultado, digamos, aplastante, sí es cierto que esto representa una disyuntiva importante para analizar en términos de a quién le habló cada una, la candidata y el candidato, hacia qué demandas, hacia qué problemas, hacia qué necesidades se atendió en su campaña en particular. Y sin duda esta es una reflexión que tiene que venir en términos de qué es lo que está visualizando, lo que está buscando el proyecto de Trump y qué es lo que de alguna manera el proyecto de Kamala estaba de alguna manera anteponiendo, ¿no? Sí. El segundo elemento que creo que es muy importante tiene que ver justamente con una situación de los estados columpio, bisagra, una cuestión muy importante, porque en realidad pensábamos, digamos, de cara al proceso electoral, que podíamos encontrar por lo menos una competencia, digamos, mayor en términos totales de esos estados, ¿no? Pero fue auténticamente de un lado y del otro, como decía Ren. Exactamente, y entonces aquí hay una pregunta, ¿no? Es una pregunta muy importante en términos de cómo es que respondieron cada uno de los grupos. Un poquito hablábamos de esta situación en términos de entender al electorado estadounidense, sí, en una segmentación, pero no como grupos homogéneos. Y eso de alguna manera manifiesta también que estos estados que eran claves, de alguna forma tuvieron también un reflejo, digamos, de las demandas que Donald Trump identificaba. Dentro, digamos, de un análisis que podemos hacer mucho más, digamos, complejo sobre las dimensiones, pues claro, desde fuera nosotros percibimos ciertos problemas que tienen que ver con política exterior, con una situación en términos de seguridad, con cuestiones ambientales, por supuesto, con derechos reproductivos, que de alguna manera eran banderas muy fuertes de la candidata, ¿no? Pero en este caso, Donald Trump le habló a problemas de una situación nacional, ¿no? El cinturón del óxido, yo creo que respondió a esa demanda y esa situación en términos de la idea de regresar fábricas, de regresar productividad, de regresar empleos, de atacar la inflación, ¿no? Y el otro, que creo que es el tercer elemento con el cual de alguna manera iniciamos, creo que es importante analizar que Trump hoy tenía un escenario muy distinto. Primero porque Kamala se incorporó tarde a la carrera, evidentemente, sí. O sea, es un proceso que sí hay que reconocer. Segundo, porque hay un carácter hasta mesiánico de Donald Trump, el atentado en algún momento, incluso ahora el discurso de Victoria lo demuestra diciendo yo fui salvado para tener una posición de regresar a Estados Unidos, a esta concepción de liderazgo, de grandeza. Y el otro punto es la desaprobación que tiene el actual gobierno de Biden. Y eso, de alguna manera, en términos de ser un opositor, es mucho más sencillo. Kamala no se podía desapegar completamente, no podía... Aunque lo intentara, ¿no? Aunque lo intentara, exactamente. Y demuestra que finalmente la oposición, cuando se enfrenta a un gobierno que tiene altos márgenes de aprobación, más del 50% desaprobaba la administración de Biden, pues de alguna manera tenía una ventaja ya de inicio, ¿no? Entonces, esas tres conjunciones y otras, por supuesto, es lo que de alguna manera pueden ir explicándonos un poco cómo se va desarrollando este escenario. 81 millones de votos en favor de Joe Biden, 74 millones en favor de Donald Trump hace 4 años. Evidentemente aquí ha pasado apenas una noche del día de las elecciones ahí en Estados Unidos, pero 71 millones de votos se están proyectando para Donald Trump, 66 millones de votos en este momento para Kamala Harris del Partido Demócrata. César, cuando estábamos preparando este programa estábamos hablando de esta cuestión del voto latino, de cómo influiría, y ahorita lo acabas de decir muy bien. Creo que no se puede hablar mucho de homogeneizar estos diferentes sectores demográficos en Estados Unidos, pero también los datos están arrojando cuestiones bien notorias, bien interesantes, y sobre todo estos datos que son de las proyecciones de las exit polls, las encuestas de salida que está manejando el New York Times, entre los sectores minoritarios, entendiéndose no las personas de origen caucásico, las personas blancas. Kamala Harris tuvo una ventaja de 58 puntos entre los hombres afroamericanos, 85 puntos de ventaja entre las mujeres afroamericanas, 24 puntos de ventaja entre las mujeres latinas, 10 puntos de ventaja para Trump entre los hombres hispanos, latinos, así es como le llaman en Estados Unidos. O sea, claramente el voto latino y el voto de los hombres hispanos, migrantes y segunda, tercera generación, tuvo un peso bien importante para esta victoria. Sobre ¿no, todo César? en estados específicos, ¿no, Beto? Por ejemplo, en Arizona, el 84% de la población es latina y vemos estos números cómo se alzan en favor de Trump. También este índice, ya lo hablábamos un poco también en la preparación del programa, César, de generaciones, sí de hispanos, sí de latinos, pero que ya son una tercera, una cuarta generación. Ya no es esta primera generación que llegó de indocumentada, que sufrió todos estos contextos que implican llegar de migrante a otro país, sino que ellos
ellos también ya se identifican como americanos, independientemente de que sean un grupo minoritario, ellos son americanos y también se han adaptado también mucho con el discurso de Donald Trump. No, y bien mencionas rápido ya o sea, es que hay datos, hay muchísimos datos, César. Stark County, que es uno de los condados fronterizos en el sur de Texas, está compuesto 97% por hispanos, de acuerdo a datos del New York Times, y Donald Trump ganó ahí 58% a 42%, o sea, tenemos N cantidad de ejemplos demostrando cómo el voto latino terminó siendo clave para Donald Trump en su favor, ¿no? O sea, ¿eso de qué nos dice? Nos dice que hay una situación en términos de las necesidades de esas generaciones. Y eso me parece muy importante en términos de visualizar que cuando veíamos la importancia que iba a tener el voto latino en estas elecciones, asumíamos desde una percepción incluso como a partir del discurso, de todas estas alegorías que por supuesto no dejan de ser dañinas, y eso es lo más preocupante de Trump, pensábamos que de alguna forma eso iba a representar un beneficio para Kamala, ¿no? O sea, desde declaraciones completamente desastrosas en contra de comunidades como los haitianos, de una situación muy marcada contra particularmente centroamericanos o mexicanos, en realidad es que nosotros percibíamos esto como elementos que podían ayudar mucho la situación de Kamala. Pero la situación, digamos, en términos ya del resultado, nos expresa que en realidad hay que analizar esto en términos de la generación, como bien se mencionaba. Y eso tiene que ver con que el voto latino en general y estas personas que hoy se incorporaron, digamos, a este proceso electoral, pues tenían demandas internas, y esas demandas internas tenían que ver con problemas económicos en su mayoría. Por el otro lado, destaca mucho, por ejemplo, que a los votantes jóvenes y a los votantes latinos les interesaban aspectos como temas de democracia, ¿no? Y en realidad es que esto hizo una diferencia importante. El voto latino, en primera instancia, no se sintió ofendido en muchos casos por las declaraciones de Trump. Incluso destaca el caso de la parte final en Puerto Rico, todo lo que ocasionó, los problemas que dimensionó. Y al final, de todas maneras, parte de la comunidad puertorriqueña, es impresionante lo que pasó en Orlando. Ya es una situación que muestra, digamos, la consolidación del bastión de rojo ahí. Y en realidad eso lo que de alguna manera expresa es que la comunidad latina tiene una dimensión muy particular ya de involucramiento con la sociedad estadounidense. Y eso ya no es, digamos, una representación de los migrantes que se enfrentaron a estos problemas, sino más bien de esa consideración. También me parece importante visualizar que, si bien es cierto, dentro de todo el programa que desarrolló y que va a desarrollar específicamente en temas migratorios Donald Trump, uno de los elementos importantes es la idea de defender los valores internos y defender el trabajo. Y a esos valores ya se identifican estas generaciones también, ¿no? César, te vamos a pedir que te quedes con esa idea. Tenemos que hacer rapidísimamente una pausa, pero es que hay mucho de qué seguir analizando. Por supuesto, nosotros como vecino, como México, como socio comercial de los Estados Unidos, también hay mucho que seguir diseminando de lo que fue la jornada electoral. Así que ya volvemos aquí a la segunda parte de Trending. ¿Sabes cómo se vive el proceso posterior a las elecciones en Estados Unidos? A diferencia de México, donde los votos ciudadanos eligen quién gana una elección, en el vecino país los votantes no definen directamente quién llega a la Casa Blanca, sino el colegio electoral. Ahora que ha pasado el día de las elecciones, transcurrirán algunas semanas hasta formalizar el nombre de quién será el presidente de los Estados Unidos. Ellos no cuentan con un INE como nosotros, sino es la Secretaría de Estado y Congreso norteamericano quienes certifican los resultados y deciden cómo vota cada colegio electoral. Este proceso particular se prolonga hasta las primeras semanas de diciembre, cuando cada colegio da a conocer su voto. Trump y Kamala necesitan al menos 270 votos electorales para ser los futuros presidentes. Hay 7 estados donde la competencia es muy cerrada y lo que pase en ellos puede definir al ganador. Georgia, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada y Arizona se encuentran en esta situación. En los primeros días de enero, el Congreso de los Estados Unidos sesionará para dar a conocer una certificación final de los resultados para la elección presidencial. Es entonces cuando conoceremos formalmente quién dirigirá el camino de los norteamericanos por los próximos 4 años. La ceremonia del juramento, que para los norteamericanos resulta espectacular y mediática, sucederá a mediados de enero,
cuando Kamala o Trump, junto a sus vicepresidentes, estarán listos para comenzar su mandato. Ya Carmen nos comparte un poco de los acontecimientos que tendrán lugar en los siguientes días, ya que como mencionábamos al inicio de este programa, todos estos datos, César, Beto, son preliminares, es como estamos llevando esta conversación, y en ese sentido también no podemos dejar de hablar, César, del papel que tuvimos los jóvenes en estas elecciones. Yo veía recientemente un estudio de la Universidad de Harvard que decía que particularmente los jóvenes generación Z de 18 a 29 años y millennials de los 30 a los 38 años, pues se identificaban como demócratas. Pensábamos de pronto que a lo mejor el tema del aborto podría estar entre sus principales intereses para estas elecciones, pero pues ellos dijeron, o sea, sí me interesa, pero la verdad es que ahorita lo que quiero es poder pagar una renta. Las rentas han subido de 100 a 135% y quiero poder llenar mi canasta básica. Entonces esto también nos habla, por ejemplo, de la popularidad que perdió la candidata Kamala Harris, porque en las elecciones de Biden ganó un 24% de, pues digamos, ventaja, de popularidad entre los jóvenes. Con Clinton fue un 19%, Harris hasta el momento tiene un 13%, 13 puntos, o sea, ha disminuido conforme han pasado los años y esto lo vemos en los resultados. Sí, sigue arriba Ren, pero otros datos, César, tú sabes que en estas jornadas posteriores tenemos muchísimos datos, otros de los que se están arrojando de acuerdo al New York Times, en condados con alta población de jóvenes de 18 a 34 años, que usualmente son estos condados donde están las grandes universidades, en estados rurales donde están las universidades, es donde más manifestación demócrata suele haber. Siguen ganando, pero hubo un cambio de 5.6% hacia el partido republicano. Ya mencionaba Ren a los jóvenes. Las jóvenes tuvieron una preferencia de 26 puntos porcentuales a Kamala Harris, pero los hombres únicamente de 2. Es decir, en los hombres jóvenes de Estados Unidos está ganando, por lo menos después de estos resultados, mucho terreno el partido republicano. Entonces, también, ¿eso qué significa? ¿Esto qué nos puedes dar tu panorama al respecto del papel, sobre todo estas juventudes que salieron a votar? Un aspecto relevante dentro de la propia campaña es cómo organizó su propia situación mediática Donald Trump. Hacia el final y digamos durante el proceso vimos que hubo una fuerte influencia, por ejemplo, de influencers que le hablaban a un grupo de jóvenes, hombres blancos, y que de alguna manera ahora quedó de manifiesto que sí tuvo un efecto directo, ¿no? Por el otro lado también está importante visualizar que dentro de las juventudes sí importa, claro, los derechos reproductivos, la democracia, la política exterior, particularmente en estos aspectos universitarios, pero fuera de ellos a los jóvenes también les afectó la inflación, la situación de la vivienda, la situación incluso de la compra, digamos, común, la del día a día, y en ese aspecto también les habló Donald Trump. Entonces, aquí me parece importante que en realidad los jóvenes se movilizaron, digamos, de acuerdo a una posición política, a una posición, pero también a una situación que les estaba impactando de manera inmediata. Claro. Y en ese sentido, la juventud, otra vez como una situación, digamos, normal, actuó en función de los intereses que resolvían problemas o que les prometen por lo menos resolver problemas de alguna forma durante el periodo que viene. Y en ese periodo que viene era mucho más atractiva porque además es una propuesta que se está haciendo de Donald Trump en términos de toda esta recuperación económica que la que proponía Kamala Harris, que tiene, digamos, un proceso que podía ser de mayor aliento, mayor plazo, ¿no? Ese es un problema para analizar, pero también es un problema analizar cómo funcionaron las redes sociales, claro, cómo funcionaron todas estas tendencias en términos de cómo se habló de los candidatos y sobre todo a quién posicionaron de forma negativa o de forma positiva. El hablar, digamos, constantemente de Donald Trump lo posicionaba, bien o mal, lo posicionó dentro de este debate colectivo, de este debate y de la opinión pública, y eso de alguna manera creo que sí se ve reflejado. También, por ejemplo, César, yo algo que veía es que ya mencionaban a los jóvenes que están en las universidades, ¿no?, que se identificaban como demócratas, pero ellos a lo largo de la campaña de Kamala Harris le pidieron hacer un posicionamiento sobre el envío de armas que se ha hecho a la Franja de Gaza por el conflicto de Israel y Palestina. Ella no lo hizo y ellos varias veces le advirtieron que si no se posicionaba, abstendrían su voto o en todo caso incluso le plantearon votar por Donald Trump. Pensemos que este no fue el escenario, pero sí muchos de estos jóvenes muy probablemente no salieron a votar, Beto. Sí, o sea, es un fenómeno que platicando ayer César, Ren, en la preparación de este programa, pues definitivamente multifactorial. Los datos ahorita arrojan que en 8 estados donde los demócratas, a pesar de que se llevaron la victoria,
se redujo su margen de victoria en comparación con 2020 y sí, teniendo en consideración lo grande, lo importante que fue para este padrón electoral los jóvenes entre 18 y 34 años, pues hay muchas... Representaron el 48% de las votaciones. Exacto, muchos temas que tal vez dejan de ser todavía prioridad para los que toman decisiones en partidos, en los gobiernos, pero que pues definitivamente para la población están siendo muy importantes. Ren, César, también tendríamos que pasar a nosotros, no dejamos de ser los vecinos, no dejamos de ser socio comercial más importante. Nuestro socio comercial más importante es Estados Unidos y nosotros también tenemos ahí una relación muy, muy estrecha en lo social, en lo cultural, en lo económico. Entonces, pues, ¿qué significa? O sea, ¿qué podemos esperar? Sabemos que este año también entra el gobierno de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Donald Trump en realidad pues regresa al poder, ya había convivido con Andrés Manuel López Obrador, digamos que es el mismo, bueno, no digamos, es el mismo partido político el que ocupa el poder tanto en México como en Estados Unidos en esa dinámica. Entonces, ¿qué podemos esperar? Porque también no, al menos en lo verbal, en lo discursivo, no bajó su agresividad, ¿no, Ren? O sea, no bajó esas amenazas de deportaciones. Sí, justo Trump, rescatando algunos puntos de lo último que ha mencionado, es que hará 4 millones de deportaciones de indocumentados. También piensa establecer un aumento a la tarifa de importaciones si México no se hace responsable del problema de migración y de tráfico de drogas. Y también plantea aumentar por lo menos una tarifa del 500% en productos de producción china que pasen a Estados Unidos. No, y por ejemplo, su candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, también ha hablado en declarar como grupos terroristas al narcotráfico, bueno, a los cárteles de droga de aquí del narcotráfico, en lo cual implicaría que ellos pudieran invadir el territorio mexicano. O sea, no le ha bajado, no ha sido, digamos que más moderado en este proceso de campaña. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? No, y la revisión del TEMEC en 2026, o sea, ¿sí? Le podemos seguir agregando una cantidad de situaciones importantísimas que de alguna manera expresan por qué era deseable otro escenario, ¿no? Pero sin duda alguna, aquí vale la pena enfatizar que lo que vamos a visualizar es la reacción que tiene que ver con dos ámbitos. Primero, en el ámbito político, me parece muy mesurada, pero muy acorde lo que ya manifestó la presidenta, ¿no? Y eso de alguna manera demuestra que dentro de las posibilidades esto estaba contemplado, ¿no? No pronunciarse hasta que no haya un resultado oficial, mantener, digamos, una postura que siempre va basada en los principios de política exterior, pero también muy importante rescatar la situación de la soberanía del país como un elemento que va a fungir una situación fundamental dentro de su gobierno, y la otra parte, que no haya una preocupación por parte de los mexicanos, porque se va a activar un sistema en términos de la red consular muy importante a través de toda la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esos dos mensajes de confianza y seguridad me parecen que son un buen elemento para empezar esta relación, que sin duda aquí viene la idea de vamos a esperar lo inesperado, vamos a esperar muchos procesos de incertidumbre que poco a poco nos irán visualizando cómo se va a comportar. Sin duda, lo que resulta preocupante es la dificultad de negociar con una persona que en el discurso de alguna manera puede manifestar algo en la reunión y, como veíamos dentro de esos procesos, salía de la reunión y entonces declaraba otra cosa, o incluso de alguna manera mencionaba que estaba a servicio el gobierno mexicano de sus propios intereses, ¿no? O nos enterábamos de aranceles por tweets, ¿no? O sea, sí, fue claro. todo este manejo también de las redes sociales y que muy probablemente, esperemos, no tengamos que ver durante este periodo. Pero pues, o sea, sigue continuando, ¿no? O sea, inclusive no nos ha tocado en el proceso de ayer de las elecciones, en su red social Truth Social, Donald Trump tuiteaba que ya empezó la trampa, ya empezaba el fraude en Filadelfia. Terminaron sin decir nada, pero podría ser algo muy similar, ¿no, Ren? O sea, creo que para nosotros como mexicanos, pues al menos ya lo vivimos, ya nos tocó un proceso, pero sí, César, toda la razón, o sea, no deja de ser demasiado inestable. En ese entonces la diplomacia del tuit, que era uno de los elementos muy importantes, creo que ahora se tiene que pensar en términos de un canal que, si bien no es oficial y que no va a convertir el gobierno, sí tiene que ser una estrategia de saber cómo bajar la tensión que se puede ocasionar. Y ahí me parece importantísimo visualizar el efecto, digamos, regional. Y en ese caso México tiene una importante participación, sobre todo como contención a muchas de estas dimensiones de lo que puede expresar la política trumpista. Y básicamente yo lo único que agregaría en términos de la reacción política y lo que nos toca a nosotros en términos de un Estado que está ahora enfrentando este escenario, es analizar de manera coherente y consistente los principios de política exterior para entrar de mejor manera. Algo que sí creo distinto es que la primera vez que ganó fue un shock, y mucho de eso implicó que hubiera acciones que se tomaban como reactivas de una forma no muy bien planeada. Claro. Creo que ahora no se puede repetir
seguir esa historia y tiene que haber una planeación incluso hacia cuestiones que pueden ser inesperadas, lo de los aranceles, claro, lo de las deportaciones. Esperemos que no ocurra de esa manera, pero tenemos que tener un plan de contingencia hacia esa situación. Y pues creo que con eso podríamos cerrar, César, o sea, tal vez irnos en esa nota un poco alta, de que por lo menos ya se vivió una vez, ya el gobierno de Morena, entonces con Andrés Manuel, ahora con Claudia Sheinbaum, ya lo vivieron, entonces como dices ahorita, esta última idea, por lo menos ya tienes un plan de contingencia, o sea, ya tienes un plan de reacción. César, llegamos al final de esta plática, esta entrevista. Te agradecemos mucho que hayas podido estar con nosotros para pues estas reacciones iniciales de lo que es la segunda victoria de Donald Trump allá en Estados Unidos. No, muchísimas gracias por la invitación. Creo que lo que viene posteriormente, el análisis que va a salir, estos datos convertidos a una reflexión mucho más profunda, van a ser importantísimos para visualizar lo que enfrentamos. César, muchísimas gracias. Beto, llegamos al final de esta emisión, un tema bastante complejo. Nos hubiera encantado tener un programa de 1 hora o 2 y ni siquiera así hubiéramos abarcado todo lo que teníamos que hablar, pero recuerden que seguiremos este tema muy de cerca y si se presenta alguna otra tendencia, como siempre la atendemos aquí en Trending todos los miércoles en punto de las 20:30 horas. Les reiteramos nuestra invitación a unirse a nuestro en vivo por Facebook Live, también todos los miércoles a las 13:30 horas. Y Beto, aquí nos encontramos la siguiente semana. Nos vemos, hasta la próxima.